La sala de reuniones a bordo del borde del vacío estaba repleta de mercenarios de toda la galaxia. Krat se situaba al frente, su enorme figura celterana proyectando sombras sobre la pantalla holográfica. Fue un comandante militar con 15 campañas exitosas en su haber. Y esta noche presentaba lo que parecía ser el trabajo más fácil de su carrera. El holograma mostraba una pequeña colonia minera en un planeta llamado Epsilon 7. El asentamiento era modesto, con apenas 3.000 habitantes que trabajaban la superficie rica en minerales. Las defensas eran mínimas, apenas merecían ser mencionadas en el informe táctico. Lo más importante es que el cliente ofrecía el triple de la tarifa habitual, por lo que debería ser una simple incursión. Llegamos rápidamente, aseguramos la instalación minera principal y la mantenemos durante 72 horas, explicó Krat con voz confiada. El cliente desea enviar un mensaje al consorcio minero Henderson. No necesitamos matar a nadie. Simplemente muestra fuerza y márchate. Los mercenarios reunidos asintieron. Fue un trabajo sencillo. Buena paga, bajo riesgo y estarían listos en 3 días. Varios de los luchadores más jóvenes ya estaban calculando sus participaciones y planeando cómo gastarlas. Entonces, un anciano murano llamado Vex se levantó desde el fondo de la habitación. Su especie era conocida por su larga longevidad y por viajar lejos. Vex había visto más de la galaxia que la mayoría de la tripulación junta. Sus 3 ojos estaban fijos en la pantalla, concretamente en la anotación que indicaba que la colonia estaba operada por humanos. ¿Quién dirige estas instalaciones?, Vex preguntó, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Humanos, respondió Krat con desdén. ¿Importa? La habitación quedó en silencio. Todos los mercenarios que habían viajado por las rutas espaciales conocían a los humanos. Eran la especie amistosa, los que dirigían estaciones médicas y negociaban tratados de paz. Los mundos humanos eran conocidos por su hospitalidad. Los comerciantes humanos eran justos y honestos. Los diplomáticos humanos podían apaciguar casi cualquier conflicto. Eran, sin duda, el objetivo más fácil de la galaxia. Importa, dijo Vex en voz baja. Su voz tenía un peso que hizo que varios mercenarios se giraran para mirarlo. He luchado en 73 campañas a lo largo de 40 sistemas. He visto guerras que consumieron planetas enteros. Vi a la Horda Crovax arrasar posiciones fortificadas como si fueran de papel. Sobreviví a la purga de las máquinas centinela del borde exterior. Pero nada, absolutamente nada, en toda esta galaxia, me asusta como un humano enfurecido. Varios mercenarios rieron. Un joven soldado de choque creyano llamado Ira golpeó la mesa con diversión. ¿Los humanos? ¿Los que dirigen hospitales y hornean galletas para las delegaciones visitantes? ¿Esos humanos? Sí, dijo Vex, con expresión sumamente seria. Esos humanos. Krat se cruzó de brazos, claramente molesto por la interrupción. Vex, con todo el respeto que mereces, dices tonterías. Los humanos son pacíficos. Su ejército es pequeño. Su tecnología armamentística es, en el mejor de los casos, mediocre. Nunca han iniciado una guerra en los 100 años que llevan unidos a la comunidad galáctica. Son pacíficos porque eligen serlo, respondió BX. No porque tengan que serlo. Hay una diferencia, y es una diferencia que me ha mantenido con vida hasta ahora. El viejo explorador caminó hacia el frente de la sala, con movimientos lentos pero deliberados. Señaló la pantalla holográfica de Epsilon 7. ¿Sabes por qué los humanos sonríen tanto? ¿Por qué son tan amables y diplomáticos? Porque saben exactamente de lo que son capaces cuando no lo son. Han visto la oscuridad en sí mismos y trabajan cada día para superarla. Esto suena a superstición, dijo Krat, con sus pacientes hartos de viejos cuentos espaciales. Ojalá lo fuera. Vex dijo, hace 30 años, formé parte de una flota de asalto. Distinta tripulación, distinto barco, el mismo tipo de trabajo que hacemos ahora.
Hemos alcanzado una estación de investigación humana en el cinturón de Kepler. Se suponía que iba a ser fácil, igual que este trabajo. 20 científicos, sin presencia militar, seguridad mínima. Pensábamos que entraríamos y saldríamos en una hora. La habitación había quedado en silencio. Incluso los mercenarios más jóvenes estaban escuchando. ¿Qué pasó? Alguien preguntó. Los 3 ojos de BX parecían mirar algo lejano, algo que nunca había olvidado. Perdimos el 80% de nuestra fuerza en las primeras 6 horas. Esos 20 científicos convirtieron esa estación en una trampa mortal. Utilizaron sus equipos de investigación como armas. Modificaron los sistemas de soporte vital para convertirlos en dispositivos de denegación de acceso al área. Sabían exactamente dónde estaríamos y cuándo estaríamos allí. Era como luchar contra fantasmas que entendían la física mejor que nuestros ordenadores tácticos. Pero sobreviviste, señaló Srat. Sobreviví porque corrí. BX lo admitió sin vergüenza. Tomé una cápsula de escape y dejé atrás a mi tripulación. No estoy orgulloso de ello, pero estoy vivo gracias a ello. Los humanos no me persiguieron. No era necesario. Para cuando llegaron las naves militares humanas, ya no quedaba nada que rescatar. Los científicos habían ganado utilizando únicamente láseres mineros y su propia inteligencia. Krat hizo un gesto de desdén con la mano. Una anomalía. Debían de ser fuerzas especiales haciéndose pasar por científicos. Eso mismo nos dijimos nosotros, dijo Vex. Pero después investigué a esos humanos. Todos y cada uno eran exactamente lo que decían ser. Geólogos, biólogos, físicos, gente corriente haciendo trabajos corrientes. Salvo cuando los amenazas, se transforman por completo. El anciano Murián se volvió para encarar a los mercenarios allí reunidos. Los humanos evolucionaron en un mundo mortal. Su planeta intentó acabar con ellos mediante enfermedades, depredadores, inclemencias del tiempo y desastres. Todo en la Tierra los quería muertos. Y no solo sobrevivieron, sino que la conquistaron. Convirtieron a los lobos en mascotas. Transformaron el veneno en medicina. Dividieron el átomo antes de abandonar su sistema de origen. Son amables porque decidieron serlo. Pero bajo esa bondad se esconden 10.000 años de instinto de supervivencia. Esto es suficiente, dijo Krat con firmeza. Vex, si tienes miedo, puedes irte. Pero este trabajo se está llevando a cabo. La paga es demasiado buena como para dejarla pasar por viejos miedos e historias. Vex echó un último vistazo a la habitación. Vio a jóvenes combatientes ansiosos de gloria, a mercenarios experimentados, seguros de sus habilidades, y a un comandante que ya había tomado una decisión. Vio gente que no quería escuchar, que pensaba que la misericordia era lo mismo que la debilidad. No seré parte de esto, dijo Vex finalmente. Comenzó a recoger su equipo personal de su puesto. Dejo a la tripulación en el próximo puerto. Renunciaré a mi parte de este contrato. ¿Hablas en serio? Krat preguntó, genuinamente sorprendido. Completamente en serio, respondió Vex. Se detuvo ante la puerta y se volvió por última vez. Su voz bajó hasta ser apenas un susurro, pero en la habitación silenciosa, todos lo oyeron claramente. Te lo ruego, nunca hagas enfadar a los humanos. Aprenderéis lo que yo aprendí, y la mayoría no sobreviviréis a la lección. La galaxia los llama los gigantes dormidos. Déjenlos dormir. Dicho esto, Vex abandonó la sala de reuniones. Los mercenarios oyeron como sus pasos se desvanecían por el pasillo. Por un instante, nadie habló. Entonces Arrat se echó a reír, rompiendo la tensión, y los demás se unieron. Pronto, la sala se llenó de chistes sobre viejos exploradores asustadizos y tonterías supersticiosas. Krat sacó el plan táctico y continuó con la sesión informativa. En menos de una hora, la tripulación se había olvidado de la advertencia de Vex. Ya estaban pensando en la bonificación y celebrando su próxima victoria fácil.
El Voidsech hizo una parada en una estación neutral donde Vex desembarcó con sus pertenencias. No miró atrás cuando el transportista mercenario dejó a Doc. Encontró un bar tranquilo, pidió una bebida fuerte e intentó no pensar en la tripulación que había dejado atrás. 3 días después, la flota mercenaria saltó hacia Epsilon 7. Krat estaba confiado. Su tripulación estaba lista. Sus armas estaban cargadas y sus barcos eran rápidos. Eran soldados profesionales que atacaban a mineros pacíficos. ¿Qué podría salir mal? Si Vex hubiera estado allí, podría haberles dicho. Pero Vex estaba a 3 sistemas de distancia, y planeaba ir aún más lejos. Porque sabía que cuando los humanos enviaran su respuesta, ningún lugar cercano sería seguro. Los gigantes dormidos estaban a punto de despertar y la galaxia estaba a punto de recordar porque nunca debes hacer enfadar a los humanos. La flota mercenaria abandonó el viaje a velocidad superior a la de la luz en el borde del sistema Epsilon 7. Krat permanecía de pie en el puente del borde del vacío, estudiando con satisfacción las lecturas de los sensores. Todo fue exactamente como lo indicaba el informe de inteligencia. Una pequeña colonia minera, defensas orbitales mínimas y una población compuesta principalmente por trabajadores civiles y sus familias. Escaneo completado, informó su oficial de sensores. Se han detectado aproximadamente 3.000 signos vitales en la superficie. 2 pequeños satélites defensivos, ambos modelos obsoletos, ningún buque militar en el sistema. Perfecto, dijo Krat. Protocolo RAID estándar de difusión. Démosles la oportunidad de rendirse pacíficamente. El oficial de comunicaciones abrió un canal de comunicación con el edificio principal de la administración de la colonia. Tras un instante, apareció una mujer en la pantalla. Parecía tener unos 40 y tantos años, con ojos cansados y el pelo oscuro recogido en un estilo sencillo. Su placa identificativa la identificaba como Laura Bennett, administradora de la estación. Esta es la nave mercenaria Filo del Vacío, anunció Krat. Asumiremos el control de estas instalaciones durante las próximas 72 horas. Ríndete pacíficamente y nadie saldrá perjudicado. Resistan y usaremos la fuerza. Laura Bennett lo miró fijamente durante un largo rato. Su expresión no reflejaba miedo. En cambio, parecía triste, casi decepcionada. Por favor, no hagas esto, dijo en voz baja. Simplemente den la vuelta a sus naves y márchense. Hoy nadie tiene por qué salir herido. Krat interpretó su tono como debilidad. Dispones de 10 minutos para ordenar la retirada total de tus fuerzas de seguridad y abrir las puertas de tus instalaciones. Después de eso, comenzaremos nuestro asalto. Estás cometiendo un error, dijo Laura. Su voz era firme. Te lo pregunto una vez más. Por favor, retírese. A los 10 minutos, Krat repitió la operación y cortó la transmisión. Se volvió hacia su oficial táctico. Está ganando tiempo, probablemente esperando que algún barco patrullero responda a una señal de socorro. Comiencen a bloquear todas las comunicaciones. Preparar las fuerzas de desembarco. 12 naves de desembarco fueron lanzadas desde los portaaviones mercenarios que transportaban más de 200 cazas. Descendieron a través de la atmósfera de Epsilon 7 en formación cerrada, dirigiéndose hacia las zonas de aterrizaje alrededor del complejo minero principal. El enfoque fue impecable, como en los libros de texto. Exactamente el tipo de operación que Krat había llevado a cabo docenas de veces antes. Las naves aterrizaron entre nubes de polvo cerca de la instalación principal. Las rampas de abordaje se desplegaron y los mercenarios salieron a raudales, con las armas listas. Esperaban encontrar mineros asustados. Esperaban una rendición rápida. En cambio, se encontraron con un grupo de seguridad de 20 personas esperando detrás de barricadas. Los humanos estaban armados con rifles básicos. Nada impresionante según los estándares galácticos. Llevaban chalecos antibalas sencillos y tenían el aspecto que los definía. Guardias de seguridad civiles protegiendo una operación minera.
Un hombre avanzó desde detrás de la barricada. Era alto, con el pelo corto y castaño y unos tranquilos ojos azules. Su placa decía, Daniel Sullivan, jefe de seguridad. Levantó una mano en señal de alto. «Esta es tu última oportunidad», gritó Daniel. «Váyanse ahora y no dispararemos. Quédense y defenderemos nuestro hogar». Srat, el soldado de choque creyano que se había reído de la advertencia de Vex, se puso al frente de la formación mercenaria. «Te superan en número 10-1, humano. Baja las armas». «Lo pedimos amablemente», dijo Daniel. Sacó un comunicador y pronunció 3 palabras que lo cambiarían todo. «Protocolo de pesadilla autorizado». Srat rió y alzó su rifle de plasma. «¿Pesadilla? Déjeme mostrarles cómo luce una verdadera pesadilla». Disparó contra la posición de Daniel. El jefe de seguridad humana se puso a cubierto mientras el rayo de plasma chamuscaba la barricada. Su equipo respondió al fuego con sorprendente precisión, obligando a varios mercenarios a ponerse a cubierto. Pero las fuerzas de Kraft contaban con mayor número de efectivos y armamento superior. Esto debería seguir siendo fácil. Entonces se produjo la primera explosión. Un escuadrón de mercenarios que avanzaba por la carretera principal activó una mina enterrada bajo la superficie. La explosión no fue grande, pero estuvo perfectamente ubicada para crear la máxima confusión. Como mercenarios, se produjeron más explosiones dispersas a lo largo de rutas predeterminadas. Estas no eran minas militares. Eran dispositivos improvisados fabricados con explosivos de minería, pero resultaron devastadoramente eficaces. Explotaron los accesos. El oficial táctico de Krat informó. «Estamos sufriendo bajas». «Adelante», ordenó Krat. «No pueden haber extraído todo». Pero los humanos parecen haberse preparado precisamente para este tipo de ataque. Los equipos mineros automatizados, del tipo que se usa para excavar y transportar mineral, se activaron repentinamente. Enormes máquinas perforadoras se han movilizado para bloquear las carreteras. Los camiones de transporte pesado proporcionaron cobertura móvil a los defensores humanos. Los sistemas de transporte se readaptaron para trasladar suministros y combatientes heridos. Los mercenarios se encontraron luchando no solo contra guardias armados, sino contra toda una instalación que había sido convertida en un arma. Los láseres mineros diseñados para cortar roca ahora apuntaban a los cazas alienígenas. Se prepararon tanques de almacenamiento de productos químicos para crear cortinas de humo. Incluso los sistemas de iluminación estaban siendo manipulados para cegar a las fuerzas que avanzaban e iluminar a los defensores. ¿Lo que está sucediendo? Srat exigió ayuda mientras su escuadrón se ponía a cubierto de un láser minero que había sido montado en un transportador teledirigido. Se supone que son civiles. Una mujer mayor se asomó por detrás de una esquina y disparó 3 tiros precisos. 2 mercenarios cayeron con heridas en las piernas. La mujer desapareció antes de que el fuego de respuesta pudiera alcanzar su posición. Se movía con la eficiencia de alguien que ya lo había hecho muchas veces. Krat revisó los datos tácticos procedentes de sus fuerzas terrestres. En 30 minutos, habían avanzado menos de 100 metros. Habían sufrido 14 bajas, 3 de ellas mortales. Los humanos no habían perdido a nadie y parecían estar en todas partes a la vez, apareciendo para tomar disparos y luego desapareciendo en el complejo de edificios y túneles de las instalaciones. «Ataque total», ordenó Krat. «Todas las fuerzas avanzan. Suprime cualquier resistencia». Más mercenarios desembarcaron de los barcos de desembarco. Avanzaron con una superioridad numérica abrumadora, cambiando la cautela por el impulso. Alcanzaron la primera línea de defensas humanas y la traspasaron por pura fuerza. Los guardias de seguridad retrocedieron, pero no se sintió como una victoria. Parecía como si los humanos les hubieran permitido avanzar. Fue entonces cuando comenzó la verdadera pesadilla. La instalación minera contaba con extensos sistemas de túneles, pasadizos que se adentraban profundamente bajo tierra,
donde se encontraban los depósitos minerales más ricos. Los humanos utilizaban estos túneles como un segundo campo de batalla, apareciendo tras las líneas mercenarias, atacando con rapidez y desapareciendo antes de que pudieran llegar los refuerzos. Una patrulla de 8 soldados elteranos entró en los túneles para despejarlos. Nunca volvieron a salir. Cuando un equipo de búsqueda los encontró una hora después, los 8 estaban muertos a causa de heridas precisas. Sin desperdiciar munición, sin señales de lucha, solo una muerte clínica y eficiente. Krat empezó a darse cuenta de que algo andaba muy mal. No se trataba de civiles asustados. Estas personas se movían como soldados, luchaban como soldados, y lo más aterrador, pensaban como soldados que habían experimentado cómo convertir situaciones adversas en victorias. «Comandante», gritó su oficial de inteligencia, «he extraído los expedientes del personal de su base de datos. 23 de los colonos figuran como veteranos de las Fuerzas de Defensa Colonial de la Tierra. Participaron en algo llamado las guerras fronterizas. ¿Por qué no se incluyó esto en nuestra inteligencia inicial?». Kraft exigió. «Porque figuran como retirados, inactivos. La base de datos los muestra como menores de edad, profesores y operadores de equipos. Ahora son civiles. No están luchando como civiles», gruñó Krat. Su demostración táctica mostró fuerzas mercenarias dispersas por toda la instalación, incapaces de establecer posiciones seguras. Los combatientes humanos utilizaban el entorno a la perfección, conociendo cada rincón, cada línea de visión, cada forma de convertir objetos cotidianos en ventajas tácticas. No solo se defendían, también cazaban. «Retrocedan a las zonas de aterrizaje», ordenó Krat. «Nos reagrupamos y reevaluamos». Cuando las fuerzas mercenarias comenzaron su retirada, otra explosión sacudió las instalaciones. Pero este era diferente. Este procedía del sector residencial, lejos de los combates. El oficial de armas de Crawford había disparado contra una estructura civil. Al intentar forzar la rendición mediante la intimidación, el edificio se derrumbó. 12 civiles murieron instantáneamente, entre ellos 3 niños que se habían refugiado en lo que creían que era una habitación segura. Otros 8 resultaron gravemente heridos. El cambio en los humanos fue inmediato y aterrador. Daniel Sullivan recibió el informe de bajas en su puesto de mando. Sus manos se aferraron con fuerza al arma hasta que sus nudillos se pusieron blancos. A su alrededor, los demás veteranos dejaron de moverse. La mirada en sus ojos pasó de la determinación a algo mucho más frío, algo que había estado dormido pero que ahora estaba completamente despierto. La voz de Laura Bennett se escuchó a través del sistema de comunicación de todo el centro. La amabilidad había desaparecido. Su tono era plano, vacío de todo excepto de una antigua promesa. «Ustedes mataron a nuestras familias. Ustedes lastimaron a nuestros hijos. Les pedimos que se marcharan. Tú elegiste esto». Envió una señal codificada al espacio profundo en frecuencias de emergencia. 3 palabras que desatarían el infierno mismo hasta el nivel Epsilon 7. La humanidad bajo ataque. Los humanos dejaron de defenderse. Ahora cazaban utilizando los túneles y su conocimiento íntimo. En cada metro cuadrado de las instalaciones, los veteranos se convirtieron en fantasmas. Atacaron posiciones mercenarias con brutal eficiencia. Un equipo podía estar allí un momento y desaparecer al siguiente. Los equipos fallaron de maneras que no deberían ser posibles. Las armas se atascaron en momentos críticos. Los sensores mostraban corredores despejados que contenían emboscadas mortales. Krat observaba su despliegue táctico con creciente horror a medida que unidad tras unidad reportaba bajas o guardaba silencio. En 6 horas de combate, había perdido el 40% de sus fuerzas terrestres. Los humanos habían sufrido menos de 30 bajas, y cada una de las muertes de mercenarios se debió a ataques controlados de precisión que no desperdiciaron munición y no dejaron supervivientes para informar de lo sucedido. «Retirada total», ordenó Krat. «Todos de vuelta al baño».
Las naves de guerra humanas se materializaron a partir de viajes a velocidad superior a la de la luz en una formación tan precisa que parecían una sola entidad. 67 naves de diversas clases se dispusieron en una esfera perfecta alrededor de Epsilon 7, cortando cualquier posible ruta de escape. La nave más grande, un crucero pesado llamado SS Defiant, tomó posición en el centro de la formación, en el puente del borde del vacío. Kraft contempló su despliegue táctico con incredulidad. Sus sensores detectaban los objetivos más rápido de lo que sus ordenadores podían clasificarlos. Destructores, fragatas, cruceros y buques de apoyo, todos ellos luciendo la insignia de la flota colonial de la Tierra. La respuesta fue abrumadora, mucho más allá de lo que cualquier doctrina militar sensata exigiría. ¿Cómo llegaron tan rápido? Srat lo exigió. Solo llevamos 8 horas en el sistema. Ya estaban cerca, se dio cuenta Kaat. Estos buques estaban posicionados dentro del alcance de respuesta rápida. Los humanos lo planearon. La consola de su oficial de comunicaciones se iluminó con una transmisión entrante. Señor, la nave humana líder está transmitiendo. Hazlo, dijo Krat, intentando mantener algo de dignidad incluso cuando su operación cuidadosamente planeada se derrumbaba a su alrededor. La pantalla mostraba a un hombre humano de unos 50 años que vestía el uniforme azul oscuro de la flota colonial de la Tierra. Su placa identificativa decía Capitán Ryan Harris, y sus ojos reflejaban la calma que proviene de la certeza absoluta. No estaba enfadado. No estaba entusiasmado. Simplemente estaba exponiendo hechos. Esta es la flota colonial terrestre, dijo el capitán Harris. Su voz era monótona, profesional y totalmente desprovista de emoción. Has atacado a civiles humanos en Epsilon 7. Has matado a niños humanos. No habrá negociación. No se aceptará ninguna rendición. Elegiste enfurecer a la humanidad. Y ahora aprenderás lo que eso significa. Krat sintió que se le formaba hielo en el pecho. El tono del capitán no era amenazante. Fue peor. Era una simple constatación de la realidad, como explicar que el espacio era frío o que las estrellas eran calientes. El humano no prometía violencia. Estaba describiendo algo que ya había sido decidido. El capitán Harris Krat comenzó a buscar palabras que pudieran cambiar la situación. Ha habido un terrible malentendido. Nos contrataron para una disputa corporativa. No teníamos intención de dañar a civiles. Podemos ofrecer reparaciones e indemnizaciones a las familias que perdieron a seres queridos. No puedes ofrecernos nada de lo que queremos, respondió Harris. Disparaste contra una estructura residencial. Mataste a niños que se escondían en sus casas. Hiciste esto después de que te pidieran varias veces que te marcharas pacíficamente. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Entiendes lo que has hecho? Has demostrado que la misericordia se percibe como debilidad. Has demostrado que pedir las cosas amablemente no significa nada. Nos habéis obligado a responder de una manera que esperábamos no tener que volver a hacer jamás. Por favor, dijo Krat, y odiaba lo débil que sonaba su voz. Según la ley galáctica, debéis permitirnos rendirnos. Debes tomar prisioneros. No estamos aquí por los presos, dijo Harris sencillamente. No estamos aquí para buscar justicia ni juicios. Estamos aquí para asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir jamás. Estamos aquí para enviar un mensaje que se escuchará en todas las bases mercenarias, en todos los refugios piratas y en todas las especies agresivas del espacio conocido. Hizo un gesto hacia alguien que estaba fuera de plano. Todas las naves están libres de armas. Ejecutar protocolo guardián. El canal se cortó. Durante 3 segundos, no pasó nada. Krat se permitió un instante de esperanza, pensando que tal vez todo aquello era una intimidación para que los humanos siguieran fieles a su reputación de misericordia incluso ahora. Entonces la flota humana abrió fuego y esa esperanza murió. Resultó que la tecnología armamentística que la humanidad había compartido con la galaxia estaba unos 20 años por detrás de sus capacidades reales.
Los cañones de plasma que atravesaban los escudos de los mercenarios eran más potentes que cualquier cosa que figurara en las bases de datos públicas. Los sistemas de puntería eran más rápidos y precisos. El sistema de guerra electrónica que paralizó los sistemas informáticos de los mercenarios era algo que ningún informe de inteligencia había mencionado. Pero no fue la tecnología lo que hizo que el ataque fuera tan devastador. Fue la ejecución. Cada barco humano sabía exactamente dónde debía estar y cuándo debía disparar. Se movían como partes de un único organismo, cubriendo los ángulos de tiro de los demás y apoyando instantáneamente a las naves dañadas. Esto no fue solo un entrenamiento. Este nivel de coordinación denotaba que se trataba de tripulaciones que habían luchado juntas en auténticos infiernos. Y aprendan a confiar el uno en el otro. Absolutamente. Maniobras evasivas, gritó Krat. Su flota intentó devolver el fuego. Eran mercenarios profesionales con buenos barcos y armas decentes. Deberían haber sido capaces de ofrecer al menos una retirada combativa. Pero los humanos habían hecho algo brillante y terrible. Habían estudiado tácticas mercenarias, aprendido cómo pensaban los piratas y los asaltantes, y desarrollado contramedidas específicas para cada estrategia común. Cuando las naves intentaron dispersarse, la formación humana se modificó para mantener la cobertura. Cuando los buques mercenarios intentaron concentrar el fuego en objetivos individuales, los sistemas de defensa puntual humanos demostraron ser mucho más eficaces de lo esperado. Cuando 3 cruceros mercenarios intentaron romper el bloqueo utilizando una formación de ruptura estándar, encontraron destructores humanos justo donde debían estar para interceptarlos. No están peleando con rabia, dijo la oficial táctica de Kraft, con la voz cargada de una aterradora comprensión. Están peleando como si fuera un ejercicio de entrenamiento que han realizado 1000 veces. Tenía razón. La flota humana no estaba impulsada por la ira ni la venganza. Estaban ejecutando un plan de batalla con precisión clínica. Cada disparo fue calculado. Cada movimiento era intencional. Luchaban con la fría eficiencia de quienes habían decidido que las emociones eran un lujo que no podían permitirse. El borde del vacío se estremeció cuando el fuego de plasma sobrepasó sus escudos frontales. Krat se aferró a su consola para mantenerse en pie mientras las alertas resonaban en todas las estaciones. Generadores de escudo fuera de servicio. Brechas en el casco en las cubiertas 4 y 5. Debemos rendirnos. Su segundo oficial suplicó. Hazles una señal. Protocolos de bandera blanca. Ya nos lo dijeron, dijo Krat con amargura. No van a tomar prisioneros. Pero incluso mientras lo decía, notó algo. El fuego de armas humanas fue devastador pero preciso. Sus objetivos eran los motores, los sistemas de armas y los generadores de escudos. Los barcos estaban siendo inutilizados, no destruidos directamente. Los humanos estaban dando tiempo a los miembros de la tripulación para llegar a las cápsulas de escape y los botes salvavidas. Están tomando prisioneros, dijo su oficial táctico. Pero primero nos están dejando indefensos. 3 naves mercenarias lograron romper la formación humana. Sus capitanes habían visto venir el desastre y tomaron la desesperada decisión de huir. Saltaron a viajes a velocidad superior a la de la luz y escaparon, llevando consigo la historia de lo sucedido en Epsilon 7. El resto de la flota de Krat no tuvo tanta suerte. Durante los siguientes 40 minutos, todas las naves mercenarias restantes fueron sistemáticamente inutilizadas. La batalla, si es que pudo llamarse así, fue completamente desigual. La flota humana sufrió daños menores en 3 naves y ninguna baja. La fuerza mercenaria de Kraft quedó reducida a cascos a la deriva y escombros. El borde del vacío recibió sus últimos golpes y se oscureció. Se activó la energía de emergencia, proporcionando soporte vital mínimo e iluminación. Kraft permanecía sentado en su silla de mando, observando cómo parpadeaban las luces de emergencia y escuchando los sonidos de su nave agonizante. La transmisión entrante, según informó su oficial de comunicaciones, funciona con energía de respaldo.
Son los humanos. Hazlo pasar, dijo Ciaarei con cansancio. Ya no tenía nada que perder. El capitán Harris apareció de nuevo en pantalla. Buques mercenarios. Estáis derrotados. Prepárense para el embarque. No te resistas y no sufrirás daño alguno. Sus heridos recibirán atención médica. Serás puesto bajo custodia y sometido a juicio bajo jurisdicción terrestre. Pensaba que no hacías prisioneros. Kratt dijo, no tomamos prisioneros para intercambios ni para pedir rescate. Harris lo aclaró. Estás siendo arrestado. Hay una diferencia. Serás juzgado por tus actos. Algunos de vosotros quizás quedéis libres algún día, pero primero tendréis que responder por lo que habéis hecho. Naves de abordaje lanzadas desde las naves humanas que transportaban marines con armadura de combate. Atravesaron las esclusas de aire y aseguraron las naves mercenarias con eficiencia profesional. Kratt y su equipo fueron detenidos sin incidentes. Les habían arrebatado por completo las ganas de luchar. Mientras los marines humanos escoltaban a Kratt por los pasillos de su propia nave hacia un transporte, vio a mercenarios heridos siendo atendidos por médicos humanos. La misma especie que acababa de destruir su flota ahora salvaba la vida de los miembros de su tripulación. Fue surrealista y confuso. En la nave de transporte, Kratt se encontró sentado frente a un joven marine humano. Aparentaba apenas 20 años, con el pelo corto y rojo y los ojos verdes. Su placa identificativa la identificaba como la soldado Amy Chen. Empuñaba su rifle con una competencia desenfadada, observando a los prisioneros sin mostrar odio ni ira. No os entiendo, dijo Kraft finalmente. Acabas de destruirnos y ahora estás salvando a nuestros heridos. Luchan como máquinas y muestran misericordia como santos. ¿Qué vas a? Amy lo miró con esos ojos jóvenes que de alguna manera parecían antiguos. Somos humanos, dijo sencillamente. Somos pacíficos porque elegimos serlo. Por eso te pedimos que te marcharas. Por eso te dimos varias advertencias. Por eso te dejamos irte. Pero no nos marchamos. Kratt dijo, no, no lo hiciste. Mataste a nuestras familias. Lastimaste a nuestros hijos. Ella hizo una pausa y Kratt vio algo en su expresión que le hizo comprender por primera vez lo que Vex había estado tratando de decirles. Somos pacíficos porque sabemos exactamente de lo que somos capaces cuando no lo somos. Hemos contemplado esa oscuridad y nos ha asustado tanto que hemos construido toda nuestra civilización en torno a evitarla. Entonces, ¿por qué pelear así?, preguntó Kratt. ¿Por qué esa fuerza abrumadora? Porque la misericordia solo funciona porque, 3 semanas después de la batalla, Epsilon 7 aún se estaba recuperando. Los edificios residenciales dañados habían sido demolidos, dejando espacios vacíos donde antes vivían familias. Las viviendas temporales salpicaban el paisaje, proporcionando refugio mientras se reconstruían las estructuras permanentes. Las operaciones mineras se habían reanudado, pero a capacidad reducida. Todos se movían un poco más despacio, cargando con el peso de lo que habían perdido. Daniel Sullivan estaba de pie junto al monumento que se había erigido cerca de la plaza principal de la colonia. 12 nombres fueron grabados en un sencillo monumento de piedra junto con las fechas de sus muertes. 3 de esos nombres pertenecen a niños. Daniel las leía cada mañana, memorizándolas y prometiéndose a sí mismo que nunca olvidaría porque habían peleado. Laura Bennett se unió a él, llevando 2 tazas de café. Le entregó una a Daniel sin decir palabra. Permanecieron juntos en silencio, observando cómo el sol de la mañana se alzaba sobre la colonia que defendían con todo lo que tenían. El gobierno de la Tierra envió su respuesta oficial al Consejo Galáctico, dijo finalmente Laura. Se está emitiendo en todos los canales principales. ¿Qué dijeron?, preguntó Daniel. Fueron diplomáticos. Claro, eso es lo que hacen los humanos. Pero el mensaje subyacente era muy claro. Sacó una tableta y mostró el extracto. El representante afirmó que la humanidad desea la paz por encima de todo, que negociaremos,
Llegaremos a acuerdos y ofreceremos amistad a todo aquel que la busque. Pero luego añadió, responderemos a cualquier ataque contra civiles con absoluta determinación y protegeremos a los nuestros a cualquier precio. Eso suena razonable, dijo Daniel. A nosotros sí, convino Laura. Pero al parecer, está causando bastante revuelo en las comunidades mercenarias. Las 3 naves que escaparon de la batalla difundieron la historia. Se está convirtiendo en leyenda. Los pacíficos humanos que destruyeron una flota mercenaria entera en menos de 1 hora. Daniel dio un sorbo a su café, pensando en la batalla. Recordaba el momento en que se enteraron de las bajas civiles, cuando algo cambió en todos ellos. Habían dejado de ser mineros, administradores y profesores. Se habían convertido en lo que solían ser, en lo que esperaban no tener que volver a ser jamás: soldados en guerra. ¿Te arrepientes?, Laura preguntó en voz baja. Defendiendo nuestro hogar. No. Daniel negó con la cabeza. Pero lamento que haya sido necesario. Lamento que no hayamos podido hacerles entender que hablábamos en serio cuando les pedimos que se fueran. Unos pasos se acercaron por detrás. Ambos se giraron y vieron al capitán Ryan Harris caminando hacia el monumento. Todavía llevaba el uniforme, aunque llevaba 3 días en el planeta, ayudando a coordinar las labores de socorro. El capitán se detuvo a una distancia respetuosa y saludó el monumento. ¿Puedo acompañarlos?, preguntó Harris. Por supuesto, dijo Laura. Este también es su monumento, capitán. Todos somos responsables de proteger a estas personas. Harris se puso a su lado, repasando con la mirada los nombres. He estado revisando los informes tácticos de su defensa. Lo que lograron con un mínimo de armamento y sin apoyo militar fue extraordinario. Contuvieron a un grupo de mercenarios profesionales durante horas usando solo equipo de minería y su experiencia. Hicimos lo que teníamos que hacer, dijo Daniel simplemente. Hicieron más que eso, replicó Harris. Demostraron algo importante. Demostraron que el espíritu humano no necesita armas avanzadas ni estructuras militares para ser eficaz. Demostraron que la gente común, cuando se ve obligada a defender sus hogares, es capaz de algo extraordinario. Es por eso que la respuesta de la flota fue tan abrumadora. Preguntó Laura. Para asegurarnos de que todos entendieran que atacar a los humanos tiene consecuencias. Harris asintió lentamente. El almirante te tomó una decisión. Hemos vivido en paz durante 1 siglo. Nos hemos forjado una reputación como la especie diplomática, la que negocia en lugar de luchar. Esa reputación nos ha servido bien, pero también ha hecho que algunos piensen que somos débiles. Este ataque nos dio la oportunidad de corregir ese malentendido. Al destruir una flota mercenaria entera, dijo Daniel. Al demostrar exactamente cómo luchamos cuando es necesario, corrigió Harris. Sí, destruimos su capacidad de combate, pero también tomamos prisioneros. Les estamos brindando atención médica. Estamos siguiendo nuestras leyes y principios, incluso al responder con la fuerza. Ese es el mensaje que queríamos transmitir. Los humanos pueden ser despiadados y a la vez decentes. Una niña se acercó al monumento con un pequeño ramo de flores. No tendría más de 8 años. Colocó cuidadosamente las flores al pie de la piedra, luego se apartó y observó los nombres. Daniel la reconoció como Katie Morris, quien había perdido a su hermano mayor en el ataque. Hola, Katie, dijo Laura con dulzura. Son unas flores preciosas. Son para mi hermano, dijo Katie. Su voz era suave pero firme. Y para los demás. Papá dice que son héroes porque nos protegieron. Tu padre tiene razón, le dijo Daniel. Tu hermano fue muy valiente. Katie miró a los 3 adultos. ¿Ya se fueron los alienígenas malos? ¿Los que lastimaban a la gente? Sí, dijo el capitán Harris, arrodillándose a su altura. Se fueron y no volverán. Ni ningún otro como ellos. Nos aseguramos de ello. Bien, dijo Katie con firmeza.
Luego se dio la vuelta y corrió hacia el alojamiento temporal donde se hospedaba su familia. Harris se puso de pie, observándola alejarse. De eso se trataba todo esto. De asegurarse de que niños como ella pudieran crecer a salvo. De asegurarse de que cuando los humanos dicen, déjenos en paz, las demás especies entiendan que lo decimos en serio. La galaxia piensa que ahora damos miedo, dijo Laura. He estado leyendo noticias. Existen especies que piden restricciones a la expansión militar humana. Otros exigen que se nos vigile más de cerca. Que hablen, dijo Harris. Las palabras son más baratas que las vidas. Las únicas opiniones que importan son las de las especies que comprenden lo que realmente hicimos aquí. Defendimos a nuestro pueblo. Respondimos proporcionalmente al ataque. Respetamos nuestras leyes y tratados internacionales. Quien tenga un problema con eso es alguien que quería seguir pensando que los humanos eran objetivos fáciles. En los días siguientes, surgieron más historias de toda la galaxia. Los gremios mercenarios celebraron reuniones de emergencia. Las tripulaciones piratas reconsideraron sus listas de objetivos. Incluso algunas potencias militares agresivas revisaron discretamente sus estimaciones de inteligencia sobre las capacidades humanas. En un bar de la estación del borde exterior llamado Avens Rest, un grupo de mercenarios se reunió para discutir un posible trabajo. El contrato consistía en saquear un mundo agrícola humano para un cliente que quería presionar al gobierno local. El sueldo fue excepcional, 5 veces superior a la tarifa normal. Ese sueldo es demasiado alto, dijo uno de los mercenarios, un veterano con cicatrices llamado Rex. Cuando los clientes ofrecen tanto, significa que saben que el trabajo es un suicidio. Son solo agricultores, argumentó un luchador más joven. ¿Hasta qué punto pueden ser peligrosos los agricultores? Rax desplegó una pantalla holográfica que mostraba imágenes de noticias de Epsilon 7. Las imágenes mostraban naves mercenarias destruidas, prisioneros siendo conducidos y el sencillo monumento conmemorativo con 12 nombres. Esos eran solo mineros, operadores de maquinaria minera y sus familias. Mira lo que le hicieron a una fuerza militar profesional. La sala quedó en silencio mientras los mercenarios veían las imágenes. Vieron el análisis táctico, los informes de bajas, la entrevista con uno de los comandantes mercenarios capturados que describió a personas combatientes que convertían cada herramienta en un arma y cada edificio en una fortaleza. Los humanos les pidieron que se fueran, repitió Rex varias veces. Los mercenarios lo interpretaron como una debilidad. Comprendieron demasiado tarde que se trataba de misericordia. Cerró la pantalla. No voy a aceptar este trabajo, y les recomiendo a todos que tampoco lo hagan. El sueldo no lo compensa. 1 a 1, los mercenarios aceptaron. El contrato quedó vacante. El cliente acabó retirando la oferta por completo cuando ningún equipo reputado quiso hacerse cargo del trabajo. Conversaciones similares tuvieron lugar en cientos de estaciones y bases. La historia de Epsilon 7 se difundió no como propaganda, sino como una advertencia de aquellos que habían aprendido por las malas. Las especies que habían considerado a los humanos objetivos fáciles comenzaron a dar a luz a vasos sanguíneos humanos con mayor facilidad. Los piratas marcaban las colonias humanas como zonas prohibidas. Incluso las potencias militares establecidas reconsideraron sus enfoques diplomáticos hacia la Tierra. De vuelta en Epsilon 7, la vida volvió lentamente a la normalidad. Las operaciones mineras alcanzaron su máxima capacidad. Las nuevas viviendas permanentes sustituyeron a las unidades temporales. Los niños volvieron a jugar en las calles, aunque quizás con un poco más de cautela que antes. Daniel Sullivan regresó a su puesto como jefe de seguridad, aunque ahora entre sus funciones se incluía la formación en nuevos protocolos defensivos. La colonia no volvería a ser sorprendida desprevenida. No es que esperaran otro ataque. La galaxia había aprendido la lección. Laura Bennett dirigió las labores de reconstrucción al tiempo que atendía una avalancha de solicitudes de otras colonias humanas. Con el deseo de saber cómo se defendieron con tanta eficacia,
elaboró un informe no sobre tácticas militares, sino sobre la preparación de la comunidad y el pensamiento defensivo. En cuestión de meses, las colonias humanas al otro lado de la frontera estaban implementando medidas similares. El capitán Harris y su flota partieron de Epsilon 7 después de asegurarse de que la colonia estuviera segura y bien abastecida. Antes de marcharse, mantuvo una última reunión con Daniel y Laura en el edificio administrativo reconstruido. Ustedes dos iniciaron algo. Harris afirmó que el gobierno de la Tierra está estableciendo nuevos protocolos de defensa basados en lo sucedido aquí. Cada colonia contará con mejor entrenamiento, mejor equipo y mejor apoyo. Hicimos lo que cualquiera habría hecho, dijo Laura. Protegimos a nuestras familias. Sí, Harris estuvo de acuerdo. Pero lo hiciste de una manera que le recordó a la galaxia quiénes son realmente los humanos. No somos guerreros por naturaleza. No somos conquistadores ni saqueadores. Pero somos supervivientes que aprendemos a prosperar en un planeta que intentó con todas sus fuerzas matarnos. Cuando amenazas a nuestras familias, te enfrentas a 10.000 años de tenacidad evolutiva que nos dicen que no nos rendimos y que no nos damos por vencidos. Se puso de pie para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Luego, 6 meses después de la batalla de Epsilon 7, en un bar con poca luz en la estación Crossroads, el territorio neutral donde especies de toda la galaxia venían a comerciar, negociar y a veces, contratar soldados para trabajos dudosos. Un anciano murano llamado Vex estaba sentado en su habitual mesa de la esquina. Ahora venía aquí a menudo, observando y escuchando, asegurándonos de que la lección de Epsilon 7 no se olvidara. El bar se llamaba The Last Stop y atendía específicamente a mercenarios, soldados independientes y otros que se ganaban la vida en las zonas grises de la ley galáctica. Las paredes estaban decoradas con estandartes capturados, armas rotas y pantallas holográficas que mostraban batallas famosas. Era el típico sitio donde la reputación se forjaba y se perdía entre copas y conversaciones. Esta noche, un grupo de jóvenes mercenarios ocupaba las mesas centrales. Eran ruidosos y confiados al hacer planes para su próximo contrato. Vex reconoció el tipo inmediatamente. Recién llegados al negocio, con la suficiente habilidad como para ser peligrosos, pero sin la suficiente experiencia como para saber lo que desconocían. Él también había sido como ellos antes de aprender las duras lecciones que te mantienen con vida en esta profesión. El trabajo de Morrison pinta bien. Uno de ellos dijo, un Tarkel alto, de piel azul brillante y 4 brazos. Su nombre era Kevix y estaba revisando contratos en su tableta. Mundo agrícola humano en el borde exterior. El cliente quiere que se ejerza presión para forzar una solución a la disputa de tierras. Pague 6 veces la tarifa estándar. 6 veces. Otro mercenario, un fornido horario llamado Hirk, se inclinó hacia adelante con interés. Es una cantidad de dinero increíble. ¿Cuál es el truco? Sin trampa ni cartón. Kevik dijo que es una colonia agrícola. La población podría ser de 5.000 habitantes. Ninguna presencia militar. Cultivan algún tipo de grano que es valioso en ciertos mercados. Debería ser un trabajo fácil. El trabajo fácil no se paga 6 veces la tarifa normal. Un tercer mercenario dijo pensativo. Este era más antiguo. Una mujer celterana llamada que había sobrevivido a suficientes batallas como para haberse ganado su cautela. Cuando los clientes ofrecen un pago adicional, generalmente significa que saben algo que nosotros desconocemos. Quizás solo quieren asegurarse de que nos presentemos. Kevik sugirió que estas colonias fronterizas están protegidas por la Tierra ahora después de ese incidente en Epsilon 7. Tal vez las figuras clave del cliente quieran un incentivo adicional para arriesgarse a llamar la atención humana. Al oír mencionar a Epsilon 7, varios mercenarios veteranos que estaban en el bar se giraron para mirar al grupo de jóvenes. Algunos negaron con la cabeza. Otros simplemente volvieron a sus bebidas, aparentemente decidiendo que los jóvenes aprenderían o no. Y en cualquier caso, no era su problema.
Pero Vex se puso de pie. Sus 3 ojos se fijaron en el grupo sentado a la mesa central, y su cuerpo envejecido se movía con el cuidado deliberado de alguien que había sobrevivido mucho más tiempo que la mayoría en esta peligrosa profesión. Se acercó a su mesa y se quedó allí de pie hasta que lo notaron. ¿Podemos ayudarle, veterano? Kevix preguntó, no con mala intención, sino con el desdén casual que la juventud muestra hacia la vejez. Puedo ayudarte, dijo Beck en voz baja, explicándote por qué ningún equipo de renombre aceptaría ese contrato y por qué tú tampoco deberías aceptarlo. No pedimos consejo, dijo Hirk con un tono ligeramente hostil. No, no lo hiciste, asintió Vex. Pero de todas formas voy a darlo porque he visto lo que pasa cuando la gente ignora las advertencias sobre los seres humanos. ¿Puedo sentarme? Kael Cauto señaló una silla vacía. Déjenlo hablar. La experiencia tiene valor, incluso si no es deseada. Beck se acomodó en la silla con un leve gruñido. Pidió una bebida a un camarero que pasaba y luego miró a cada uno de los jóvenes mercenarios uno por uno. ¿Cuántos de ustedes estaban trabajando hace 6 meses cuando ocurrió el evento Epsilon 7? Todavía estaba en formación, admitió Kevix. Pero he leído los informes. La incursión mercenaria salió mal. Los humanos reaccionaron de forma desproporcionada y destruyeron la fuerza atacante. ¿Reaccionó de forma exagerada? Vex repitió la pregunta y su risa fue amarga. ¿Es eso lo que dicen los informes? Déjenme contarles lo que realmente sucedió porque conocía a algunos de esos mercenarios. Ya había trabajado con ellos antes. El camarero trajo la bebida de Vex. Dio un largo sorbo, recogiendo sus pensamientos y sus recuerdos. A su alrededor, el bar se había quedado más tranquilo. Otros mercenarios escuchaban ahora porque se sabía que las historias de Vex eran ciertas, aunque resultaran difíciles de creer. El comandante se llamaba Krat, comenzó Vex, líder guerrero de Selterion con 15 campañas exitosas. Inteligente, cuidadoso, profesional. Le ofrecieron un contrato para asaltar una colonia minera. El salario era el triple de la tarifa estándar, lo que debería haber sido la primera señal de alerta. Yo formaba parte de su equipo en aquel momento y cuando supe que la instalación estaba operada por humanos, me marché. Le rogué que no lo hiciera, pero no me hizo caso. ¿Por qué te fuiste? Kes preguntó. Ya has luchado contra humanos antes. Conoces sus capacidades. Precisamente por eso me fui, dijo Vex. Hace 30 años cometí el error de atacar una estación de investigación humana. Solo 20 científicos, pensábamos. Sin militares, sin armas, solo equipos de investigación. Perdimos el 80% de nuestra fuerza en 6 horas. Esos científicos convirtieron sus instalaciones en una trampa mortal utilizando únicamente su propia inteligencia y las herramientas que tenían para otros fines. Sobreviví huyendo y juré que nunca volvería a atacar a los humanos. Hizo una pausa, asimilando la información. Así que cuando Krat planeó el ataque a Epsilon 7, le advertí. Les dije a todos en la tripulación que los humanos son peligrosos cuando se les hace enfadar. Se rieron de mí, me llamaron supersticioso, dijeron que los humanos eran los pacíficos, los diplomáticos. Son pacíficos, protestó Kevix. Todo el mundo sabe que los humanos dirigen los hospitales y negocian tratados. Son famosos por ello. Sí, son pacíficos. Vex estuvo de acuerdo. ¿Y sabes por qué? Porque han visto en que se convierten cuando no lo son. Y les aterrorizó tanto que construyeron toda su civilización en torno a evitarlo. Los seres humanos son pacíficos por elección, no por naturaleza. Esa es la diferencia que sigue provocando muertes. Dio otro trago, con la mirada perdida en la memoria. La flota de Kraft atacó Epsilon 7, esperando una victoria fácil. La colonia contaba con 20 guardias de seguridad armados con rifles básicos. Pero lo que no mencionaban los informes de inteligencia era que 23 de los colonos eran veteranos. Militares. Se habían jubilado,
Habían aceptado trabajos civiles y habían intentado vivir una vida tranquila. Pero cuando Krat atacó, recordaron su entrenamiento. Vex abrió su tableta y mostró imágenes de las secuelas de la batalla, naves destruidas, informes de análisis táctico y listas de bajas. Los jóvenes mercenarios se inclinaron para mirar. Krat contaba con más de 200 luchadores profesionales equipados con armas y armaduras modernas. Los humanos disponían de equipo de minería y explosivos improvisados. Los mercenarios deberían haber ganado fácilmente. En cambio, pasaron 6 horas siendo perseguidos a través de túneles y edificios por personas que sabían exactamente cómo convertir su entorno en un arma. Un 40% de bajas incluso antes de que se retiraran a la órbita. Pero se retiraron, dijo Hirk. Así pues, los humanos ganaron la batalla terrestre. Eso es impresionante, pero no sorprendente. Una buena posición defensiva puede compensar una superioridad numérica. Esa no era la parte impactante, dijo Vex en voz baja. Lo más impactante fue lo que sucedió después. Los humanos habían enviado una señal de socorro cuando comenzó el ataque. Solo 3 palabras sobre frecuencias de emergencia. La humanidad bajo ataque y 67 buques de guerra aparecieron en 8 horas. La mesa quedó en silencio. 67 barcos eran más que una fuerza de respuesta. Fue una declaración. La flota colonial terrestre no vino a negociar, continuó Vex. No vinieron a arrestar a nadie ni a hacer cumplir la ley. El capitán Ryan Harris transmitió un mensaje. Dijo que se había atacado a seres humanos, que se había matado a niños, y que no habría negociación ni rendición. Entonces dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que estaban allí para asegurarse de que nunca volviera a suceder. Vex mostró imágenes de la batalla, la precisión clínica del ataque humano, el desmantelamiento sistemático de la flota mercenaria, el lapso de 40 minutos desde el primer disparo hasta la victoria completa. No estaban peleando con ira, dijo Vex. Eso fue lo que lo hizo tan aterrador. Luchaban con una determinación fría y calculada. Cada disparo fue perfecto. Cada táctica se ejecutó a la perfección. Inutilizaron los barcos en lugar de destruirlos directamente porque querían prisioneros y testigos que difundieran la historia. 3 barcos mercenarios lograron escapar. El resto fueron capturados o destruidos. ¿Qué pasó con los supervivientes? Kes preguntó en voz baja. Juicios en la tierra, dijo Vex. Krat y sus oficiales recibieron condenas de 20 años de prisión humana. Los soldados regulares recibieron condenas menores. Los humanos respetaron sus leyes, les concedieron juicios justos, los trataron según sus normas sobre prisioneros, dejando todo ello absolutamente claro que la próxima vez podría no haber juicios. Cerró su tableta y miró a cada uno de los jóvenes mercenarios. Así pues, cuando veas un contrato que ofrece 6 veces el salario normal por atacar una colonia humana, lo que eso te indica es que el cliente sabe lo que te está pidiendo que hagas. Conocen el concepto de Epsilon 7. Conocen la respuesta. Y ofrecen tanto dinero porque suponen que la mayoría de ustedes morirán. Kevix miró el contrato que tenía en su libreta con otros ojos. Pero solo son agricultores. Colonia agrícola. Los colonos de Epsilon 7 eran simplemente mineros. Vex señaló. Operadores de maquinaria minera, profesores, administradores, gente corriente que llevaba una vida corriente hasta que alguien les hizo dejar de serlo. Se puso de pie lentamente, crujiendo sus viejos huesos. He luchado en 73 campañas a través de 40 sistemas. He visto la Horda Krlex. He visto cómo las máquinas Centinela limpiaban un sistema estelar entero. He afrontado pesadillas que quebrarían a la mayoría de los soldados. Pero nada en esta galaxia me asusta tanto como un humano enfadado. No porque sean violentos por naturaleza. No porque tengan las mejores armas o la flota más grande, sino porque son tan buenos para ser pacíficos que cuando dejan de serlo, cuando deciden que la violencia es necesaria, son absolutamente aterradores. El viejo Muran.